Hola a todos. Me llamo Alejandro Salas. Como esto lo grabamos justamente para los compañeros en Ecuador, me voy a presentar después. Voy a llevar a cabo una comunicación hoy día acerca de las metodologías relacionadas al paisaje lingüístico. Para ello, ahora voy a compartir con vosotros mi pantalla. Ahora normalmente deberíais verla ya, ¿no? ¿Es el caso? Sí. Ok, muy bien. Entonces yo apago otra vez mi cámara para que solamente veáis la presentación. Y esta es Linguistic Landscaping de la caída al papel. Em, Muy bien, pues entonces, primero el contenido de la presentación, brevemente dos o tres datos acerca de mí, qué es lo que hago y por qué tengo yo la posibilidad de hablar hoy. Luego pasamos directamente a la metodología del paisaje lingüístico. En un primer instante esto significa que hablaremos de la unidad de análisis o el objeto de análisis de nuestro estudio. Luego nos ocuparemos del área de investigación, pasamos a algunas categorías útiles para el análisis justamente de nuestros datos. De ahí nos centraremos en un momento en el archivamiento y finalmente en la presentación de los datos en el producto final, que en la mayoría de los casos no es un trabajo escrito. Tras esto, y si se me permite el tiempo, haré un pequeño excurso. Lo he puesto aquí, un excurso a la materialidad y la geosemiótica. Ese es un complejo teórico que Scholem y Scholem proponen en el año 2003. En su propuesta, lo que me fascina sobre todo es el aspecto de la materialidad y cómo funciona esta semióticamente. Ahora, primero acerca de mí. Bueno, me llamo Alejandro Salas, tengo 27 años, soy suizo y español. O acabo de terminar mi máster aquí en la Universidad de Berna, en el Instituto de Lengua y Literatura Hispánicas. La tesis de máster la escribí sobre las lenguas indígenas en el paisaje lingüístico de La Paz y Santa Cruz, dos ciudades Bolivia. Este mismo es el título de la tesis. Luego, este año, en otoño, quiero empezar el doctorado también aquí en Berna, y el proyecto que quiero llevar a cabo ahí será sobre el paisaje lingüístico de Guinea Ecuatorial, el único país, lo sabemos todo, de lengua española en el África subsahariana. Además, pude escribir un pequeño trabajo de seminario, era el primer trabajo de paisajes lingüísticos y era sobre el paisaje lingüístico de Gibraltar, con el que se despertó mi interés por esta disciplina o este método, tal vez. Luego, en la última línea ahí veis el contacto. En el caso de si tenéis preguntas, siempre podéis contactarme a través de mi correo electrónico a.salas@gmx.ch. Vamos al siguiente folio, que es la unidad de análisis. Y aquí os muestro una cita de Calvi de 2018 en que habla sobre la importancia de la unidad de análisis. Os dejo ahora un minuto para leerlas.
Ok, entonces, como veis en estas dos citas, la unidad de análisis es importante, sobre todo a la hora de comparar o de querer comparar los propios resultados con los de otros estudios, ¿no? Pero como agrega también Calvi en la segunda cita, no es solamente la metodología que importa aquí, sino también el planteamiento teórico que uno sigue en su estudio. Ahora, sí, aquí con mis computadoras. La mayoría de los investigadores del paisaje lingüístico hablan del signo como unidad de análisis. Ahora bien, no hay hasta el día de hoy una definición comúnmente satisfactoria de este término. ¿Qué es el signo? ¿Qué supone que uno debe entender bajo este término? Otra pregunta es si realmente necesitamos tal definición, pero esa es para otro día. Al otro lado, por supuesto, que se han hecho más de un intento de dar una definición del signo. Así, en el trabajo de Landry Burris, ya en 1997, este estudio actitudinal, ¿no?, que inició la primera oleada de trabajos de paisaje lingüístico, y veis su definición en el folio número 7, el folio que vemos ahora, y dice así: The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration. The linguistic landscape of a territory can serve two basic functions, an informational function and a symbolic function. La definición de Backhaus, que se encuentra en la segunda cita, también sacada de Calvi, es la siguiente: any piece of written text within a spatially definable frame. Es muy sencilla, es muy simple la definición, pero es tanto más funcional, porque justamente combina las dos esencias necesarias para todo estudio de paisaje lingüístico: el espacio por un lado y por otro lado la lengua o el lenguaje. Nosotros en esa flecha nos encontramos en el comienzo del proceso y es pues el primer paso que damos, definir el signo. Y una vez definido el signo, debemos trabajar con ella, o sea, con la definición consistentemente. Un muy buen ejemplo que ilustra esta consistencia de la definición nos da el trabajo de Barbara Sukup en el año 2016. El título es el siguiente: English in the Linguistic Landscape of Vienna, Austria, por eso Elvia. Outline, rationale, and methodology of a large-scale empirical project on language choice on public signs from the perspective of sign readers. Entonces, ella ha tomado la definición de Backhaus, lo de any written piece, todo texto escrito dentro de un marco espacialmente definible, y ha examinado una calle en Viena, la capital de Austria, obviamente, ¿no? Le interesaba sobre todo la presencia del inglés en el paisaje lingüístico vienés. En mayo, luego en el año 2018, presentó una parte de los resultados en un workshop en Berna, y lo que entonces llamó mi atención fue ese rigor con el cual se mantuvo la definición del signo. Otra vez todo texto escrito, o sea, la definición de Backhaus, ¿no? Eso significa que, a su modo de ver, hasta las 2 o 3 letritas que uno puede encontrar ahora, no sé yo si lo puedo marcar aquí, así, un momento, laser pointer. En un tornillo aquí hasta tenemos un poquito de texto, ¿no? Y hasta este texto, Sukup en ese trabajo colectó como parte del paisaje lingüístico vienés, ¿no? Entonces, o por ejemplo, estas placas aquí, bueno, no son de Viena, sino son de Berna, del barrio en el que yo vivo, pero también estas placas hubieran formado parte justamente en el corpus de la señora Sukup.
Este signo del medio, para el 99% de los transeúntes en ese espacio no tiene ningún valor. O sea, solamente para un grupo mínimo de especialistas, este signo, esta parte del paisaje lingüístico también tiene un significado lógico. Ahora, así, en cualquier espacio puede parecer tan poblado de signos, digo yo, poblado de signos, como la imagen de esa calle japonesa, la que se encuentra a la derecha. Yo sigo con el último punto, o sea, el punto de Sukup. Si ella mantiene la definición de Backhaus, any written piece of text in a spatial definable frame, entonces tenemos cada mensaje en cada tornillo que se encuentre en la zona de investigación, y por eso lo he indicado en el último folio que se había visto. Cada metro le duró 2 a 3 minutos para colectar esos datos. Ahora, sí, veo a la profesora Birki diciendo que no. 2 o 3 minutos por metro, y la zona de investigación que ella eligió no era de 10 metros, sino era una calle principal de Viena, así que pasó o tardó horas y horas en colectar y formar su corpus, ¿no? Obviamente se han hecho intentos o definiciones diferentes también del signo. Así, por ejemplo, Senos y Gorter dicen que una unidad puede contener varios signos o tan solo uno. Ejemplos serían, pues, escaparates de tiendas con diversos pósteres. Vamos a ver un ejemplo luego de esto. O solamente un nombre de un edificio, donde vemos un solo signo y este sería el signo, ¿no? Calvi, una señora muy productiva para esta presentación, también conceptualizó Creo que quería hablar Ana. Quería preguntar, ¿qué es un escaparate? ¿Un escaparate? Bueno, si no erro, una vidriera. Una vidriera de un negocio, ¿no? Vale, gracias. Luego vamos incluso a ver una imagen de un ejemplo y ya verás. Muy bien, entonces, lo que Calvi presenta es pues una definición tripartita. Tenemos primero la unidad, que es toda la porción del paisaje lingüístico que uno puede atribuir a un solo locutor dentro del paisaje lingüístico, ¿no? Luego, por debajo o el nivel intermedio serían las subunidades. La suma de las subunidades forman la unidad, y dentro de las subunidades encontramos los signos. Una subunidad podría ser un escaparate o vidriera, podría ser un cristal en una puerta, podría ser un letrero, podría ser, yo qué sé, un póster, etcétera, ¿no? Y en justamente estos pósteres puede haber diferentes signos. En un escaparate puede aparecer el nombre de una tienda, luego las horas de atención al cliente, dependiendo del tiempo o de la temporada que tengamos, anuncios de rebajas para los bienes ofrecidos en el negocio, etcétera. Creo que está claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo justamente para una lavandería en la Langas, en el barrio donde se encuentra la Universidad de Berna, y quiero ahora ejemplificar justamente la propuesta de Calvi con esta lavandería. Todo el frente, entonces, es la porción del paisaje lingüístico que se atribuye a esta lavandería. El rectángulo rojo, entonces, marca la unidad, según Calvi. Ahora bajamos un nivel y ya tenemos las subunidades según la definición de Calvi. Tenemos las vidrieras, ¿no? Las dos vidrieras a cada lado de la puerta. Tenemos los vidrios de las puertas principales en el centro, y tenemos además esa franja del muro superior donde tenemos las palabras Wäscherei, Hans Alt, Kletterei. En español, justamente para los compañeros también en Ecuador, Wäscherei sería lavandería, Hans Alt es un nombre propio,
Juan Viejo. Y luego Cletteray, creo que no existe planchería en español, es el lugar donde se planchan las camisas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las subunidades según Calvi, y ahora bajamos otro nivel más y llegamos a los signos, justamente. Aquí tenemos el nombre en los escaparates: Manino, Wäscherei und Textilpflege, Manino, lavandería y... no sé Textilpflege ahora mismo en español, pero da igual. Luego tenemos estos signos multimodales amarillos, multimodales por la combinación de iconos y texto. En los dos escaparates tenemos una lista de servicios en la puerta central, etc. Tenemos pósteres, sobre todo en el escaparate a la derecha, visto desde nosotros, ¿no? Con anuncios de actividades de cantantes, o sea, conciertos de cantantes italófonos. Muy bien. Además, no debemos olvidar el pequeño letrerito que se encuentra. No. Ok, da igual. El pequeño letrerito que sale del muro hacia nosotros, por eso no lo vemos muy bien aquí en la foto, pero también este formaría parte del paisaje lingüístico atribuible a esta lavandería. Aquí en esta imagen reúno pues los tres niveles: en verde la unidad, en color naranja las subunidades, y luego en blanco los signos en cuanto a esta lavandería. Muy bien. Ahora, si por el momento no hay preguntas, pasamos ahora al área de investigación. ¿Por qué importa el área de investigación? Pues porque no podemos grabar el paisaje lingüístico de toda una ciudad. Por eso hace falta elegir una zona de la ciudad que pueda representar el resto de la zona, ¿no? Por ejemplo, yo para mi tesis no habría podido nunca examinar todo el paisaje lingüístico cruceño o paceño en las 3 semanas en las que yo estuve en Bolivia. Así que tuve que elegir una zona representativa para las ciudades. Ahora en mi caso esto fue la zona central de cada una de las ciudades, y por ende se trata de un acercamiento cualitativo, no al paisaje lingüístico. Otro punto importante es entonces conocer el lugar o conocer el área de investigación que uno quiere examinar. Eso implica, por una parte, unos conocimientos básicos históricos del lugar. Esto no tiene que ser yendo atrás hasta la prehistoria del lugar, pero sí tendríamos que saber qué es lo que ocurrió, cuáles fueron los hitos sociodemográficos, socioculturales, tal vez en los últimos años, a veces en las últimas décadas, para justamente este área de investigación. Aparte de las informaciones históricas, tenemos que saber también qué o cuál es la cultura que actualmente está ocupando esta zona. Aquí os quiero dar un ejemplo. Va a ser el ejemplo de la tesis del doctorado, justamente Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial no es un país turístico, simple y llanamente, y por eso ya tan solo el movimiento dentro del país va a ser bastante difícil. Segundamente, en Guinea Ecuatorial es así que toda toma de fotografías requiere un permiso del Estado, y obviamente eso supone un gran obstáculo a la hora de coleccionar mis datos luego, ¿no? Así que es mejor, siempre es mejor saber las cosas de antemano, ¿no? Pero también aquí para este estudio es buena cosa informarse de antemano sobre el contexto sociohistórico, sociocultural al que nos vamos a adentrar, ¿no? Para ello, en el mejor de los casos, podemos incluso hacer un viaje previo al lugar de estudio. Ese viaje
Obviamente no tiene que ser muy largo, pero sí lo suficientemente largo para ir conociendo el lugar, la ciudad, o también, bueno, si se trata solamente de un barrio, podemos ir conociendo el barrio. En este viaje lo que queremos hacer es llegar a conocer las calles más frecuentadas. Algo que en este caso, obviamente, como no tenemos la posibilidad del viaje, para eso están los compañeros de Ecuador. O sea, ellos nos van a dar el viaje, ¿no? Justamente eso, ¿no? O sea, que como no podemos ir nosotros, pues los Claro, compañeros de Ecuador nos darán esa información que no podemos tener nosotros ahora. exactamente, así es. Yo también digo en el mejor de los casos. Entonces, lo idóneo sería en esa visita, en el previsionado, pues encontrar los locus en el espacio. Esta frase, claro, que está preparada y me permito ahora entonces aclarar o intento aclarar ahora ese par de términos que hemos utilizado hasta ahora también aquí en clase. Y son justamente pues esos dos términos, espacio y locus, en inglés space y place, y en español utilizamos locus del latín en vez de lugar. Tenemos aquí las dos definiciones, una de Guerin del año 2000 y otra de Creswell de 2009 para locus, la de Guerin para el espacio. Y ahora os dejo unos minutos para leerlas entonces. Continuamos. Los dos términos, tanto espacio como locus, o sea, space y place, originan en la geografía humana, pero como el paisaje lingüístico como disciplina es muy interdisciplinar, adoptamos bastante tempranamente esos dos términos y de ahí es útil conocer esos dos términos, ¿no? Ahora, a mí me parece que la frase central que sintetiza mejor la diferencia entre los dos conceptos es la siguiente, la de la frase de la cita de Guerin: Space is what place becomes when the unique gathering of things, meanings and values are sucked out. No, esto lo quiero ilustrar con un ejemplo. Aquí en este folio vemos dos imágenes de habitaciones. A la izquierda tenemos una habitación que carece de objetos, los things, que dan sentido o significado a este volumen de espacio que vemos. Si uno ahora se pondría a amueblar este espacio, podría ser tanto en el futuro un dormitorio, por ejemplo, podría ser un salón, una oficina, incluso una pista de baile, ¿no? Si tuviéramos aquí una escuela de baile. Pero hasta ahora, en el momento de captura, esta habitación, este cuarto, está vacía y no tiene significado. Y por eso digo yo que podría ser un ejemplo para un espacio, en el sentido de la definición que vimos anteriormente. La imagen a la derecha, en cambio, sí que ya es un locus, es un place. Los muebles y las plantas que adornan la sala indican una presencia humana que ordenó estos objetos de una manera que para nosotros, los espectadores, está claro que se trata de un salón o de un living, si uno quiere. El significado social, o sea que se trata de un salón y no de una oficina, nos llega a través de significadores extralingüísticos, en este caso, ¿no? Muebles, plantas, el orden en que están ordenados, nunca mejor dicho, son todos canales extralingüísticos. Pero creo que debería ser bastante claro también que la presencia de una lengua en un determinado espacio también
lleva a cambiarlo en locus, justamente por la simple presencia que esta lengua tiene, ¿no? Tal vez damos otro ejemplo más. Normalmente ahora nosotros nos encontraríamos en la sala 001, ¿no? En la Universidad de Berna. Esa sala para nosotros que asistimos al cominario no es un espacio, sino que es un locus. El locus es el place en el que nosotros tenemos el seminario los miércoles de 4 a 6, ¿no? Ahora, si nos imaginamos unos estudiantes de anglística que no están con nosotros en el seminario, el espacio 001 sigue siendo un espacio. O podría ser que es un locus, pero un locus visto desde su perspectiva porque es la sala en la que los martes, yo qué sé, almuerzan, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente para nosotros como actores sociales, es un locus porque creamos el locus con la asistencia en el seminario los miércoles. Muy bien, entonces, recapitulando, podemos decir que es importante encontrar los locus en el espacio, como he dicho, del área de investigación, porque un locus lo que supone es la conjunción de los seres humanos como actores sociales, el espacio y el lenguaje. Y por eso es tan importante, me parece. Ahora, esto, lo que acabo de decir, va mano en mano con la crítica que hicieron Weber y Horner en 2012 de los estudios de la primera ola de estudios de paisaje lingüístico, ¿no? Que estos fueron aún de índole más bien cuantitativa. Dicen lo siguiente: Such quantitative studies need to be implemented by more ethnographic approaches in order to provide deeper understanding of the context. Entonces, conociendo los locus del área, del área de investigación, nos permite agregar justamente esta información etnográfica a nuestros datos del paisaje lingüístico. No. Ahora, ya que estamos hablando del área de investigación, solo quiero llamar brevemente vuestra atención a que tenemos 3 ejes espaciales. Entonces, como vemos aquí en el folio, Lam y Cradle en 2017 han analizado el paisaje lingüístico en función de la verticalidad de una ciudad. Admito que en Suiza, bueno, no tenemos tantos rascacielos. El edificio más alto tendrá unos 500 metros, está en Zurich, en Basilea, no sé, pero es el único edificio tan alto que tenemos y tal vez un estudio de alturas no merece la pena hacerlo aquí en Suiza. En cambio, no sé cómo será en Ecuador. No sé cuántos rascacielos tienen ellos. Igualmente, o sea, eso solamente para decir que podría ser un factor que tener en mente a la hora de elegir el área de investigación. Y por último, cuando uno piensa en el área de investigación, lo que se pierde muchas veces de la vista es el tiempo de investigación. Es decir, ¿cuándo voy yo como investigador a la zona para la colección de datos? ¿Será en la mañana o al mediodía? ¿Voy en julio o en noviembre? Noviembre, que aquí en Europa no es época alta en la mayoría de las zonas turísticas, ¿no? ¿Será un miércoles o será un domingo? O, por ejemplo, el paisaje lingüístico diurno no se parece mucho al paisaje lingüístico nocturno del mismo espacio. En el nocturno, por ejemplo, vemos quienes, o sea, como locutores del paisaje lingüístico, gastan cuánto dinero para la luz o en la luz para que sus mensajes visuales sean también visibles durante la oscuridad de la noche, ¿no? Tenemos aquí ahora en el folio el término del paisaje lingüístico transitorio, el Transient Linguistic Landscape, ahí en la segunda línea. Y este describe el paisaje lingüístico que solo para un determinado tiempo ocupa el espacio, por ejemplo, de una calle, un barrio. Ahora en América Latina acaba de celebrarse el carnaval
También aquí en Suiza, bueno, ahora no, este año a causa del coronavirus, pero juro que las calles durante ese tiempo del carnaval no se parecen mucho a otros meses o a otro tiempo durante el año. Aquí os muestro no una imagen, sino un ejemplo. Son dos imágenes del mismo espacio. Es la avenida de 16 de julio en El Alto. El Alto es la ciudad hermana de La Paz. En un miércoles, por ejemplo, esta avenida se ve como mostrado en la imagen a la izquierda. O sea, vemos las calles bastante vacías, casi no hay nada, o sea, hay coches y hay transeúntes, pero nada más. Los domingos, empero, esta calle se llena de estantes para formar lo que se llama la feria del 16 de julio. Y creo que se ve bastante bien la diferencia, ¿no? Tanto el paisaje lingüístico se ve alterado por todos estos estantes, toda esta gente, además son miles y miles de gente que ocupan solamente los domingos este espacio, y además, y es un concepto que no vamos a tocar mucho hoy, el soundscape también se ve alterado durante los domingos en esta feria del 16 de julio. Muy bien. Entonces, esto forma una parte esencial, ¿no? Cuando elegimos el área de investigación. Saber qué ferias, qué celebraciones hay durante el tiempo y de qué manera estas modificarán el paisaje lingüístico. Otra vez, son cosas que uno puede llegar a saber de antemano y así organizar mejor su tiempo de colección de datos. Sobre todo, no va a ser nuestro caso, pero sobre todo si la colección de datos se llevará a cabo en una estancia en el extranjero. Así que ahí para la organización también el tiempo es un factor muy importante. Entonces, solo una pequeña pregunta ahora por parte mía. Tenemos la colección de datos. Si ahora pensáis en los métodos de colección de datos, ¿qué es lo que os viene a la mente? Podéis hablar quien quiera o tal vez, bueno, no todos a la vez, pero habléis, tal vez la profesora Bürki o con una señal de la mano. Quería decir solamente que si quieren hablar, que alcen la mano y entonces enciendan su micrófono. Ahora yo voy a apagar el mío. Perfecto, sí, pues adelante. ¿Cuáles podrían ser los métodos, las herramientas para la colección de los datos en un trabajo de paisaje lingüístico? Ahora no veo a nadie. Ah, sí, Fabio, adelante. Sí. Con la fotografía, por ejemplo. Ajá, ¿de acuerdo? ¿Sí, Katia? Con video, quería decir. Con video, sí. Ajá, ¿de acuerdo? Tal vez una tercera opinión. Sí. Tu nombre, Jochil, ¿no? Xochitl, sí. Pues posiblemente también se podría tomar audio por el tema del soundscape. Y Exactamente, sí. también se podría hacer como una bitácora, tal vez como de investigación, porque habría que también tomar en cuenta todo esto que acabas de mencionar. Exactamente. O sea, dos puntos. Uno más bien para grabaciones de soundscape, que sería la grabación audio, ¿no? Y luego la bitácora la voy a mencionar yo también. Entonces, aquí os muestro unas cuantas herramientas, la cámara fotográfica, la de siempre, ¿no? Desde los primeros estudios de paisaje lingüístico se han hecho fotos de los signos del paisaje lingüístico y además con el desarrollo tecnológico de las últimas 2 décadas se nos hizo cada vez más fácil además sacar fotos, ¿no? Hasta en los móviles hoy en día tenemos una cámara fotográfica. Y esto mismo podría también ser una razón por la que en ese mismo tiempo, en las últimas 2 décadas, se vio un aumento en el número de los estudios de paisaje lingüístico. Luego, lo que dijo Katia, la videocámara, aquí en el siguiente folio tenemos una cita de Szabo y Troyer,
que da unas cuantas razones por las que podría ser útil utilizar video en vez de fotografías estáticas, ¿no? Entonces aquí tenemos the signage along transportation routes can be difficult to capture with a still photo from a moving vehicle, but other situations may also be encountered, such as when a narrow or crowded footpath does not allow a wide enough perspective to photograph the relationships among smaller units of analysis at the site. Entonces, a la hora de redactar el trabajo, como no podemos imprimir una película, un video, ¿no? Lo que podemos hacer es simple y llanamente trabajar con capturas de pantalla. Y con estas, o sea, estas podríamos luego incorporar en el texto como imágenes representativas del video. Aquí también hubo un desarrollo en los últimos años, así que hoy en día también tenemos las cámaras GoPro, ¿no? Que son bastante chicas, son muy útiles por su tamaño y además de la misma marca tenemos estos accesorios, además tenemos unos arneses, un arnés pectoral y otro arnés con el que se puede colocar la cámara en el frente. Y esto nos permite tener las manos libres, ¿no? Y me parece bastante útil porque veis como aquí otra vez en la siguiente imagen, esto soy yo y llevo justamente una cámara GoPro aquí en el pecho donde está señalado con la flecha y la he podido camuflar con el chaleco y el bolsito ese, la mariconera. Y yo tenía que, quise camuflar la cámara por un riesgo de ser robado, simple y llanamente. Y creo que la cámara GoPro, justamente por ese tamaño y por estos arneses, es una opción muy buena a la hora de salir a la calle y coleccionar sus datos. Ahora, si volvemos a este folio aquí, tenemos también unas herramientas menos frecuentes. En teoría se podría dibujar el paisaje lingüístico. Con esto volveríamos, ¿no? al inicio del paisaje lingüístico, al siglo XIX, cuando la gente pintaba mucho solamente paisajes sin seres humanos. Otro método de colección es el que mencionó Hochschild y bueno, lo ilustro aquí con ese esbozo que una señora hace de un vestido. Es justamente la Pitágora, ¿no? de campo, lo que yo llamo los apuntes de campo. Aquí es importante tener claro qué categorías son centrales para mi estudio. Por ejemplo, necesito saber en qué soporte se encuentra el signo no. Me importan los colores o las fuentes de escritura. Todas estas categorías son importantes y tendríamos que saber de antemano otra vez, porque si no, si por ejemplo solamente podríamos pasar una vez por el espacio, por la zona de investigación y nos perdimos estos datos, estas informaciones, perdemos también una parte de la calidad otra vez de nuestro trabajo. Y por último, en última instancia, y tal vez ahora más que nunca, me podría imaginar también un estudio de lejanía, ¿no? Utilizando la función de Street View en Google Maps, lo que además ya hemos hecho. La profesora Bürki os mostró unas cuantas imágenes, ¿no? de Washington, utilizando justamente... Dime, por favor, profesora Bürki, ¿sí? Sí, Alejandro, quería decir eso, ¿no? Que ahora más que nunca el Street View parece ser una herramienta que sí funciona. Nosotros hicimos un estudio en 2014 sobre Washington utilizando Street View. Es laborioso y hay que tener muy en cuenta justamente a través de las unidades que se quieren investigar y hay que utilizar, bueno, pero sí, funciona muy bien. O sea, el muñequito se pasea y ustedes pueden ir paseándose con el muñequito en las calles. O sea, sí funciona. Y hay que ir Sí. tomando las capturas de pantalla, las capturas de pantalla, captura de pantalla. Hay que ser muy organizado, hay que ser muy metódico, pero funciona perfectamente. ¿Mm? Gracias. Sí, no, gracias a ti. Es lo que yo también hubiera dicho, que obviamente eso también tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, si no hay más preguntas aquí en cuanto a la colección de los datos, vamos a pasar pues a la categorización.
Hasta ahora ya hemos visto algunas propuestas, ¿no?, de diferentes categorías para el análisis de los signos del paisaje lingüístico. Estos son la de top-down y bottom-up de Ben Rafael et al. En 2006. Tenemos luego una propuesta de Scollon y Scollon, vosotros la conocéis de Moon y Evans, de la primera lectura. Son estos discursos: el regulatorio, el infraestructural, el comercial y el transgresor. Y para hoy justamente hemos leído, o habéis leído vosotros, el texto de Callan, en el que propone una categorización de los signos y un entendimiento fundamentalmente diferente del paisaje lingüístico, ¿no? Para que sea completa, además, esta lista aquí he puesto un aporte de Calvi otra vez, que es acerca del concepto de la escalaridad, que según ella se parece a lo de los marcos espaciales, pero no voy a entrar en más detalle aquí. Ahora, primero, os toca a vosotros. Vais a hacer un pequeño trabajo, o sea, una tarea en parejas, en la que quiero que para el texto de Callan buscarais las palabras clave del texto y las discutís en grupo, o sea, en parejas, y luego en el pleno las vamos a colectar. Y luego una segunda parte, lo veis aquí también en el folio, sería discutir un poquito las ventajas y las desventajas justamente de la propuesta de Callan. Ahora, Jonas os está mandando las parejas, lo veis en el chat. A mí fundamentalmente me da igual cómo lo hacéis, podéis llamaros por WhatsApp, podéis, yo qué sé, trabajar en un Google Docs. Tenéis unos 10 minutos, eso quiere decir, hagamos 12 minutos hasta las 5:20, y a las 5:20 nos reunimos otra vez aquí en esta sala virtual. ¿Está claro? ¿Está clara la tarea? Ah, sí, otro punto más, o sea, para poder llamaros, ahora veis quién trabaja con quién y podéis escribir en el chat vuestros números de teléfono. Tal vez la primera pareja, Ana y Daniel, ¿cuáles fueron las palabras clave que vosotros habéis encontrado? Bueno, o sea, lo que yo entendí era que él trabaja con estos conceptos, como vos dijiste, de los marcos espaciales, y él elige 7, o sea, él como que creo que se los crea él mismo. Civic frames, marketplace, portals, the wall, the detritus zones, community and school. Sí. Esos son los 7 que él trabaja. Y bueno, en el poco tiempo que tuvimos con Daniel, lo que yo le comentaba o que hablábamos era, por ejemplo, esto de las civic frames, que me pareció bueno relacionarlo con el texto que presentamos la semana pasada de Galicia, que ahí estaba este problema que dividían entre privados e institucionales, y al final los privados algunas veces eran empresas, entonces era como medio problemático ahí. Quizás esto del civic frame es una manera mejor de incluir más. Absolutamente de acuerdo, sí. Tal vez eso también vale como ventaja de esta propuesta, entonces. Ok, sí. Perfecto. La siguiente pareja, Diana y Elsa. Bueno, pues no tuvimos mucho tiempo de conversar, pero creo que una de las cosas que nos llamó la atención es la división que hace como entre los diferentes, en este caso serían locus, creo yo, el marco cívico, el marketplace, los portales, el muro. Y a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención el último, el de Detritus Zone, Sí, y a mí. que no sé si lo entendí bien, pero era como un poquito el análisis de la basura. Exactamente, sí. De eso vamos a hablar luego, ¿sí? Y también me llama mucho la atención, creo que no lo habíamos tomado en consideración antes, el tema de los portales, que serían como, yo lo entendí como estos lugares donde entramos y salimos continuamente y que no ponemos mucha atención cuando pasamos por ahí, y que efectivamente son portales. Y a mí por lo menos me parece una desventaja, o bueno, no sé,
ahorita cuando estabas explicando cuál sería la unidad de análisis, el hecho de tomar como simplemente un objeto tirado en el piso como una unidad de análisis. No sé, encuentro como un poquito problemático, pero no sé si es porque no entendí bien el texto, pero sí, me pareció que no sé si podría yo considerarlo una unidad de análisis. Ya, ya. Ahora después de la sesión plenaria vamos a hablar aún de esa zona de desechos de basura. Luego tenemos a Fabio y Katia, ¿qué es lo que vosotros habéis encontrado o discutido? Sí, a ver, ahí el concepto de layering, vale, no es un concepto de Kallen, pero Igual. también nos pareció interesante porque ahí se habla de digamos, de la coexistencia de signos que no provienen del mismo tiempo. O sea que hay, una coexistencia de signos más viejos con signos más recientes. Así, en un mismo marco espacial se pueden comparar un poco varios signos y ver quizás una evolución o Ujú, estas ujú, cosas. de acuerdo. Y sí, por ejemplo, sí, en cuanto a una ventaja de los marcos espaciales que separa, nos parece práctico porque al separar esos marcos espaciales también podemos separar un poco las expectativas. O sea, porque en cada marco espacial tiene como sus propias expectativas, sus propias funciones y sí, esto nos ayuda a separarlo un poco. Y también, por ejemplo, si queremos aplicar el concepto de discurso transgresor, por ejemplo, el mismo discurso puede ser transgresor en un marco espacial, pero no en otro. Sí, sí, muy de acuerdo, sí. Muy bien. Y luego el grupo de Leonardo y Patrick, perdón. Bueno, nosotros pusimos también nuestra atención en los 7 marcos especiales, es lo Sí, que apuntamos, como ya mencionaron los otros, y justamente lo que dijo también Fabio, una ventaja es, o sea, digamos que se puede reducir el riesgo de perderse o sea, si se hacen como esos marcos espaciales, a la hora de separar todo, se reduce el riesgo de perderse, sobre todo cuando o sea, a la hora de investigar en un paisaje lingüístico. O sea, nos facilita la investigación en cierta manera. Eso sí, es lo que nosotros discutimos. sí, claro. También guía tal vez nuestra atención, ¿no? Justamente dentro del paisaje lingüístico y como tú muy bien dices a la hora de grabar los datos. Eso es lo Ajá, que hablo. luego, por último, el grupo de Salomé, Tamara y Jochil. Bueno, tampoco hemos tenido mucho tiempo para discutirlo, Ujú, pero parecía interesante las dos categorías que añade al final, que no profundiza, pero nos pareció interesante lo de la comunidad y también lo de la escuela, sobre todo por el texto de Hapow, que habíamos visto la semana pasada por la cuestión de la inclusión del quichua en la educación, pero no me quedó muy claro en qué sentido podría incluirse estas dos categorías, porque la escuela no se me ocurriría como categoría del paisaje lingüístico, porque no lo veo como algo muy público y solo, o ujú, sea, no entiendo si se vería la escuela solo desde afuera o en qué sentido, o ya. cómo exactamente se imaginaba eso. Fabio, ¿querías decir algo? Ah, ok. Entonces, tal vez como pequeña respuesta a esta pregunta, los schoolscapes normalmente no tienen que ser exteriores, pueden ser dentro de la escuela, incluso dentro de una propia sala de la clase de lenguaje, de la clase de español, de la clase de francés, y como mediante el paisaje interno en esta sala también podemos educar al hablante, ¿no? Al hablante L2. Y de ahí que ya creo que desde un muy temprano momento el Schoolscape captó el interés de muchos investigadores. Hay muchos trabajos de
Malinowski, que él mismo es un educador y él mismo trabaja mucho con los Schoolscapes. Puedes poner para que veamos tu compu con la consigna exacta. Creo que la veis abajo. Ya estoy yo transmitiendo mi... Sí, por favor, Ivette. Lo único que quería decir es que, claro que efectivamente hay muchos trabajos sobre Schoolscape, sobre todo también en el ámbito, por ejemplo, del multilingüismo. Lo vimos la primera clase, creo, cuando introduje lo del paisaje lingüístico, que hay muchas propuestas de cómo se puede ser inclusivo con los niños que vienen de otros entornos culturales y lingüísticos, justamente a partir del paisaje lingüístico en las escuelas. Por ejemplo, hay muchos estudios pilotos en Nueva York, en el Bronx, donde hay diferentes comunidades étnicas, que cómo puede cambiarse o ser más acogedor ese paisaje lingüístico en las escuelas. O sea que hay muchísimo, muchísimo hecho en Schoolscapes, mucho. Sí. Ahora, entonces, muchas gracias pues por vuestras aportaciones. Muestro aquí las palabras clave que yo encontré, o sea, la heterogeneidad, creo que Fabio la mencionó, ¿no? Con la heterogeneidad en cuanto a los actores sociales, que con la ayuda de los marcos espaciales podemos ahora aislar mejor, ¿no? Podemos aislar los actores sociales y de ahí percibimos o percibir justamente la heterogeneidad. Luego está otra heterogeneidad, que es lo novedoso en Callen, que es justamente la heterogeneidad espacial o la heterogeneidad del paisaje lingüístico como concepto en sí, que el concepto del paisaje lingüístico no es un sistema único, sino que es, como él dice en el texto, una confluencia, una combinación de varios subsistemas. Luego, lo que os llamó mucho la atención, los marcos espaciales, y yo los reúno aquí con el hiperónimo, marco espacial, pero claro está que el marco civil, etcétera. Luego, con la intencionalidad, ahí yo me refiero sobre todo a la zona de los desechos, donde igual encontramos una parte del paisaje lingüístico, un mensaje, ¿no? Que uno puede interpretar, pero que creo que la intencionalidad del locutor no está dada. O sea, como vemos en el texto de Callen, una cajita de cigarrillos tirada al suelo no es o no parece ser un mensaje intencional por parte de ese humano que viajó a Dublin y no nos querrá decir nada con esto, ¿no? Y por último, otra vez la multimodalidad que al combinar no solamente lo textual, sino también lo visual, lo material, que Callen en algunos ejemplos también está incorporando en su análisis. Ahora, visto el tiempo que ya tenemos, o la hora mejor que tenemos, voy a saltar unas cuantas cosas. Aquí lo que quiero mostrar es la heterogeneidad que se ha visto hasta ahora en el paisaje lingüístico. Está la heterogeneidad en cuanto al tiempo de Backhaus, lo que nos dijo... ¿Quién habló creo que Fabio era, ¿no? De varios tiempos visibles, sí, exactamente, varios tiempos visibles en la contemporaneidad del paisaje lingüístico. Los actores sociales de Pendrafel, top-down y bottom-up, dentro de un marco espacial, y el espacio, o sea, el espacio heterogéneo en cuanto a Callen. Esto lo dejo, luego... Bueno, está claro, lo hemos leído todos, ¿no? Me doy un poquito de prisa, me lo permitís, porque a las 35 quiero poder daros el tiempo para hacer preguntas, si es que hay, ¿no? Entonces, aquí vemos los marcos espaciales, el cívico, el mercado, los portales, el muro, la zona residual, la zona de detritos, la zona de desechos, no sé cómo traducirlo. Está la comunidad, que por ejemplo yo utilicé en mi tesis de máster. Está el Schoolscape, el marco espacial de la escuela, y como él muy bien dice, esta lista no es exhaustiva, o sea, no es un paradigma de sistemas o de marcos espaciales cerrado. El paradigma se puede ampliar. Entonces, en estos últimos minutos pasaremos ahora al archivamiento.
de los datos, aquí es importante que vosotros trabajéis desde un primer momento con corpus, haceros corpus. Esto os ayuda a gestionar todos los datos que vosotros colectáis y además a la hora luego de trabajar y analizar sobre todo vuestros datos, esto os ahorrará mucho tiempo. Luego, aparte del punto de crear corpus, es el otro punto de emplear una nomenclatura. Aquí os doy un ejemplo, IMG 2020-0201 no me dice nada en cuanto a la imagen, ¿no? Mejor son, pienso yo, mejor son, o es una nomenclatura como yo la empleé en mi tesis de máster, la voy a explicar, LP 270868 me dice que la imagen fue tomada en La Paz, LP, el 27 de agosto de 2018 y fue la imagen número 68 de ese día. Además, después de la nomenclatura sistemática, agrego información adicional que a mí, durante la redacción del trabajo y durante el análisis de los datos, me permite contextualizar inmediatamente esas imágenes que saqué yo. A veces la grabación de los datos fue en el año pasado y yo estoy escribiendo en julio del próximo año y ya no, tal vez ya no me sé el contexto de memoria, ¿no? En contraste, a la derecha, ¿no? Tenemos IMG, raya abajo, 2191. ¿Qué me dice esto? Pues que el archivo está en formato IMG y es la fotografía número 2191 en la memoria de la cámara. Esto no es información que me ayuda a mí como investigador a la hora de analizar justamente estos datos. Entonces, mi pista aquí es emplear una nomenclatura, además, ahora en el marco de este combinario, donde estamos trabajando con gente en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, emplear una nomenclatura sistemática compartida por los dos lados os ahorrará otra vez mucho tiempo y mucho trabajo. Y en cuanto a la presentación de los datos, dime, Ivette, por favor, perdón. Que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, y también es muy importante lo que has dicho, los metadatos. O sea que, además de LP 270868, pues eso, tienen que poner residencia del Estado en 4 lenguas, pónganse algo o sea, información que les sirva como datos meta para que se acuerden de esa fotografía y lo que les llamó la atención en esa fotografía. O sea, son muy importantes los metadatos que metan en su tabla Excel o con la tabla que quieran hacer. Sí. Entonces, el último punto y ya pasemos a las preguntas. La presentación, aquí solamente unas cuantas pistas por parte mía. No hace falta incorporar cada una de las imágenes sacadas en el cuerpo textual principal. O sea, ahí solamente vamos a incorporar las fotografías más pertinentes, las más importantes o las que pensamos que mejor representan las observaciones que hemos hecho en el texto, ¿no? Luego, esto van a ser, yo qué sé, 10 a 20 imágenes dependiendo del tamaño del trabajo. El resto de las imágenes lo podemos agregar muy bien y muy fácilmente en forma de apéndice al final del trabajo. Ahora, también en dependencia uno del trabajo y otro del tamaño del corpus, diría yo que ni siquiera metería todas las imágenes. ¿Por qué vamos a meter 100 y cientos y cientos imágenes ilustrando, mostrando la misma cosa que la imagen que ya hemos incorporado en el texto? No. Entonces, el último punto, y repito, o sea, espero y sé que estos puntos son superfluos. No hay que deciros, y estoy seguro que escribís trabajos estupendísimos, pero igual quiero llamaros la atención o incluso repetirlo solamente para mí, que voy a escribir un texto de 100.000 páginas ahora en los años que vienen, ¿no? Entonces, numerar las imágenes es una cosa esencial porque esto nos permite organizar de manera mejor
todo el texto y además nos permite hacer referencia en otra parte del texto a una imagen que salió 50 páginas anteriormente, ¿no? Y luego he escrito aquí según tipo, o sea, vamos a distinguir las visualizaciones, tenemos imágenes, tenemos ilustraciones, tenemos esquemas, tenemos tablas y tenemos muchas más que yo, por ejemplo, ahora me he olvidado. Ahora, la numeración no vale para nada si no al final agregamos también un listado, un índice de todas estas imágenes que vamos a posicionar justo después del índice general, del índice de los capítulos y los subcapítulos de este trabajo. Entonces, aquí solo un ejemplo, mejor son los ejemplos del texto de Callan, donde va enumerando las imágenes y luego en el descriptivo de la imagen no vamos a meter los metadatos, sino ahora información pertinente otra vez para el texto. ¿Qué es lo que el lector, que nunca antes ha visto esta imagen, qué es lo en que él debe fijar su atención ahora mismo? No le va a interesar que sea la imagen de La Paz del 27 de agosto de 2018 y que sea la imagen número 68, ¿no? Entonces, el excurso lo dejamos, aunque interesante, y pasamos ahora a las preguntas, por favor. No sé si ahora alcanza el tiempo para que hablemos de esto, pero quizás porque la clase que viene vas a hablar de vuelta del tema metodología. ¿Sí? Una cosa que a mí siempre, o sea, ya leyendo los textos siempre me pregunta cómo deciden esto, es cómo, o sea, vos también decías que estuviste 3 semanas en Bolivia y vos decías que elegiste una zona representativa, entonces este concepto de zona representativa, o sea, ¿en qué se basa uno para decir esta zona es representativa? Este no es el problema que teníamos cuando hablábamos del texto de Galicia, que decíamos cómo eligieron estas calles, ¿por qué? O sea, que hay alguna serie de criterios que se siguen, te tienen en cuenta para decidir qué zona es representativa, es algo personal, es objetivo, subjetivo. Un poco esto, como ampliar un poco esto de zona representativa me interesaría. Ya, yo ahí diría, lo intenté responder con esto de encontrar los locus, entonces es también en dependencia de lo que uno quiere investigar, ¿no? Con el estudio, qué parte qué parte de Santa Cruz podría ayudarme más en encontrar mis datos. ¿Será el centro donde más contacto entre diferentes capas demográficos haya, o será un barrio en el 10º anillo donde solamente hay cruceños hispanófonos de la clase baja que nunca o que una vez por año se mete al centro? Cosas así, ¿no? Creo yo, no sea lícita tal vez esta respuesta, pero creo yo que es en dependencia de qué es lo que quiero yo encontrar y cómo, qué parte del espacio me da mejor estos datos, ¿no? Dime, Ivette, sí, por favor. Alejandro, es exactamente eso. ¿Qué cosa es representativo? La representatividad es subjetiva, dependiendo de los objetivos que tú te plantees para tu trabajo. Lo que es representativo para ti, de acuerdo a tu tema, Ana, no tiene que ser representativo de acuerdo al tema de Katia. O sea, la representatividad está siempre amarrada a tu objetivo de investigación y a lo que a ti te interesa alcanzar y qué tipo de datos quieres sacar. O sea, la representatividad, no existen zonas representativas per se, existen zonas representativas siempre amarradas, como muy bien ha dicho Alejandro, a tu objetivo de trabajo y al tipo de datos que quieras alcanzar. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. Quiero decir ahora que todas vuestras preguntas, si no llegamos a discutirlas ahora, podéis mandármelas a mi correo electrónico que está al inicio de la presentación. Entonces, no sé si hay algo más ahora mismo. Si no, entonces son las 44. Creo que voy a incluir el excurso a la materialidad y la geosemiótica la próxima vez. Y ahora entonces solamente me queda la tarea para la siguiente vez, el 25 del 3, es la siguiente. Y la vais a tener también en Elías.
Buscad una imagen de un paisaje lingüístico, en el mejor de los casos hispanófono, pero también podría ser, yo que sé, una imagen de Londres, y analizadlo utilizando estas categorías que más, o las categorías que más adecuadas os parezcan. Luego, este análisis, por favor, hacedlo por escrito. También podéis incluir la imagen con apuntes vuestros, gráficos, ¿no? Y me podéis enviar luego el análisis a mi correo electrónico, digamos hasta el domingo, porque yo luego voy a hacer una retroalimentación, un feedback para la siguiente vez. Muy bien, pues esto sería, buscad alguna imagen. Si no tenéis nada, también me podéis escribir y yo os envío alguna imagen, que yo tengo toneladas y toneladas de imágenes. Y luego entonces, muchas gracias por vuestra atención. Aquí la bibliográfica, que tengáis una muy buena semana, os cuidéis, por favor, y nos vemos en una semana aquí. Hasta luego, nos vemos.